Mis hermanos, vamos por favor buscando Efesios capítulo 3, vamos a tenerlo allí como nuestra porción de la escritura principal de esta mañana. Que Dios guíe este estudio y este entendimiento. El contexto es mi lugar en la comunidad. Eso es básicamente lo que vamos a desarrollar a través de dos partes. Le pido que por favor preste muchísima atención para que nos podamos edificar, podamos entender el mensaje del Señor en esta mañana, y pedimos por supuesto fidelidad a la Escritura, que es muy importante. Mis hermanos, para desarrollar este tema, creo que es fácil que podamos entender que vivimos en una cultura del logro y del rendimiento, ¿verdad? Definitivamente, nosotros para tener un día productivo, pues lo que hacemos es que logramos colocar la mayor cantidad de cosas durante ese día, ¿verdad? E irónicamente al final terminamos estresados y cargados por el montón de cosas que pusimos en ese día. Esa es nuestra cultura y nuestro día a día dentro del pensamiento del logro, ¿verdad? Un logro que, déjeme decirle, suele ser más cuantitativo, es decir, cantidad de cosas, que cualitativo, calidad de las cosas, ¿verdad? Un día cuantitativo. Un día cuantitativo es un día exitoso. Bien, básicamente, desde esta filosofía del logro, donde nosotros vivimos en nuestra sociedad, tal vez aunque no nos demos cuenta, ¿verdad?, no suele haber espacio dentro de este contexto para el descanso. No suele haber descanso para nosotros poder darle más énfasis a lo cualitativo que lo cuantitativo, ¿verdad? El punto es que esta estructura mental que estamos diciendo, donde es alimentada por nuestra cultura, ¿qué pasa? Nos va generando, aunque no nos demos cuenta, una estructura mental, una manera con que nosotros vemos las cosas y vemos las relaciones, incluyendo nuestra relación con el Señor Jesucristo. ¿Por qué digo esto? Porque empezar nuestro día dependiendo y no haciendo, desde nuestra estructura mental, que se va formando desde niños, para nosotros es casi como una paradoja, es decir, como una contradicción. Puede ser que el mismo descanso en Dios, ese tiempo de intimidad con Dios, nos produzca inquietud, nos produzca ansiedad, nos produzca intranquilidad. Si tal vez le ha pasado esto, como le puede pasar a cualquier ser humano, por cierto, es porque entramos a la presencia de la vivencia de Cristo desde una estructura mental del logro, por lo menos que empecemos a identificar qué es lo que sucede. Otra vez, tenemos un día con muchas situaciones, y cuando tenemos ese tiempo con el Señor, en ese tiempo nosotros vivimos inquietos, intranquilos, no podemos salir de la ansiedad. Esto es altamente contradictorio porque la vida cristiana tiene como base única y completa la dependencia en el Señor Jesús. No hay otra negociación para nuestra vivencia cristiana. El Señor, de forma clara, nos dijo lo siguiente: separados de mí, nada podéis hacer. Yo creo que hay textos que nosotros tenemos que estarlos constantemente revisando, ¿verdad? Porque son, digámoslo así, tan comunes que pasamos como por encima. Por eso creo que fue la semana pasada, me parece, uno de estos días que hablábamos de la dinámica de la caña de azúcar, ¿verdad? Ir sacando, realmente la palabra es para estarla reflexionando constantemente y quedarnos allí orando. Entonces, dice el Señor, separados de mí, ¿algunas cosas pueden hacer? No, nada. Ahora, desde esta base, nosotros allí empezamos a armar todo lo que queramos. Pero es importante que nos entreguemos, es decir, lo que estamos leyendo acá es una revelación de Dios que nos conoce. Nada podemos hacer separados de Él. No podemos hacerlo desde nuestras buenas intenciones, desde nuestras fuerzas, desde nuestros planes. No podemos hacerlo. El Salmo 127 empieza diciendo que si el Señor no construye la casa, en vano se esfuerzan los edificadores. Pongo acá el versículo 2. Es inútil que te esfuerces tanto, desde la mañana temprano hasta tarde en la noche, y te preocupes por conseguir alimento, porque Dios da descanso a sus amados. Dentro de todo el consejo de la Escritura, que siempre es muy saludable hacer cuando hacemos estudios bíblicos,
No se debe confundir descanso con una especie de desatención en nuestra vida hacia nuestras responsabilidades, ¿verdad? Ese es el lindo equilibrio, el necesario equilibrio que vemos en la Escritura. ¿Por qué? Porque la Biblia precisamente nos habla de trabajar diligentemente. La Biblia nos habla de dar mucho fruto. Nos habla de expresar una fe por medio de obras. Así que esto es como para que vayamos balanceando el punto. Pero para glorificar a Dios con nuestras obras es necesario cumplir la etapa previa de la quietud. Otra vez, hermanos, nosotros somos un pueblo elegido por el Señor, que hemos respondido a esa ternura y amor de Dios, ¿verdad? Es un pueblo que busca edificarse. Y es un pueblo que busca ser luz en medio donde nosotros nos movemos. Así que cada reflexión de la palabra de Dios nos desafía para empezar a entender nuestro propósito y nuestro llamado. Hoy estamos poniendo que nosotros como pueblo de Dios, a diferencia de los que no conocen a Dios, nuestra vida debe iniciar con la quietud. No hay otra manera, no hay otra guía, no hay otro camino. Si fallamos en esto, fallamos en el propósito y plan de Dios, como lo vamos a ver en esta mañana. El Salmo 46:10 dice: quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Quédense quietos. Creo que está muy clara el consejo de la palabra. Así que desde la quietud nosotros reconocemos que necesitamos fortalecernos en nuestro día a día. Y de hecho, el Señor va a decir: permaneced en mí y yo en vosotros. Juan capítulo 10. El punto es, en el gran contexto hasta ahora, la vida cristiana no es pasiva, sino activa. El dinamismo, por ejemplo, de el principio, cuando le vieron, le adoraron, estamos hablando de Mateo 28, 17, cuando nosotros estamos habituados a ver Mateo 28, 19, id y haced discípulos a todas las naciones. Si usted se fija en la Escritura, versículo 17 inicia con una adoración. Cuando le vieron, le adoraron. Y a partir de este primer momento viene una consecuencia. Id, la actividad, las obras, y haced discípulos a todas las naciones. Cuando nosotros alabamos a Dios, creo que es importante entender esto. Cuando nosotros decimos que alabamos a Dios, lo que estamos haciendo es expresando sus maravillas, cualidades, obras, toda su gloria en general. Esto se lo digo mucho como músico también, porque por mucho tiempo se ha pensado que hay música de alabanza y hay música de adoración, ¿verdad? Y la música de adoración, ¿cuál es? Cuando el beat de la música es más tranquilito, ¿verdad? Y cuando tengo ganas de llorar. Básicamente, ¿verdad? Y la alabanza no, la alabanza es más dinámico, más festivo. Entonces, equivocadamente se ha separado ese concepto. La alabanza es cuando nosotros expresamos las cualidades reveladas de Dios, ¿verdad? Y la adoración, mis hermanos, es cuando nosotros tenemos una actitud de dependencia a Dios. Nosotros adoramos en nuestra vida cuando nosotros dependemos de Dios. Eso es adoración, que se evidencia en una actitud visual, que es postrarse y todo lo que nosotros vemos con lo que es la palabra en sí. Pero la actitud del corazón es de dependencia. Así nosotros adoramos al Señor. Porque nosotros estamos justamente llamados a ser adoradores. Ahora, ¿qué es ser adoradores? ¿Estar cantando? No necesariamente. Ser adoradores significa tener una disposición como la que tuvo Pablo camino a Damasco. Y lo primero que Pablo habla, luego de ser impactado por el poder de Dios, fue: ¿qué quieres que yo haga? Fueron las primeras palabras de Pablo, digámoslo así, como cristiano. Hechos 9:6. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Y aquí vemos la evidencia de un corazón transformado por la gracia de Dios.
desde la dependencia hacia el Señor. El Señor Jesús, terminando su ministerio terrenal, ora de esta manera: yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Nada más quiero que notemos la relación entre dependencia y glorificar a Dios. ¿Cómo nosotros glorificamos a Dios? Con una vida dependiente hacia Él. Le llevamos mucha gloria al Señor cuando nosotros, desde una humanidad cuya raíz de pecado es querer vivir independientemente de la voluntad de Dios, que es como yo entiendo el pecado, querer vivir independiente de Dios, vamos glorificando a Dios en nuestra vida cuando nuestra vida va mostrando una dependencia absoluta de nuestro Señor. Es decir, cuando nosotros adoramos al Señor. Porque es posible, piénsenlo bien, alabar a Dios y no adorarle. Es posible. Yo puedo estar hablando de los atributos de Dios, cantando, predicando de los atributos de Dios, enseñando de los atributos de Dios. En ese momento estoy alabando a Dios, pero si mi corazón no depende completamente y se entrega completamente a Dios, no le estoy adorando. Por eso el Señor busca verdaderos alabadores, no, verdaderos adoradores. Porque es la condición, llamámoslo así, redentora de la esencia del pecado. Querer vivir independientemente de Dios. ¿Cómo nosotros dependemos del Señor? Hermanos, creo yo que todo inicia, como muchas cosas, desde una sana teología. Por teología me refiero a saber interpretar la revelación de Dios. La revelación es perfecta, pero nuestra interpretación, es decir, la teología, no lo es. Necesita estarse revisando. De hecho, todos aquí hacemos teología. Teología no es un teólogo, ¿verdad? Qué sé yo, con saco de cuadros, en una biblioteca, amargado, controversial. No estoy hablando de esto. Ustedes en grupos pequeños, ¿qué están haciendo? Teología. Cuando ustedes tratan de compartir la palabra de Dios con otro, ¿qué están haciendo? Teología. Desde una revelación que es perfecta, nosotros vamos interpretando con la ayuda del Espíritu Santo lo que nosotros vamos leyendo. Hacemos todos teología. Así que, ¿cómo dependemos del Señor desde una sana teología? Vamos a revisar la teología de por qué nosotros y cómo podemos depender del Señor. Hermanos, ser salvos, y hablo acá con despacito y con cuidado, no significa, creo que usted lo puede entender, no significa que ya contamos, ya en este momento, con una humanidad glorificada. ¿Estamos de acuerdo? Ser salvos no significa que ya contamos con una humanidad glorificada. Bien, como si estuviera ya potenciada con una vida propia, con recursos propios y suficientes hasta el regreso de Cristo. Por eso estamos empezando desde una sana teología. Esto es muy importante por lo que vamos a decir ahora. ¿Qué es ser salvo entonces? Dentro de muchas ideas que podemos tener, pero a efectos de este estudio, ser salvo significa una nueva condición humana donde por gracia tenemos, y esta palabra la he puesto resaltada, acceso, mis hermanos, a las inescrutables o incalculables riquezas de Cristo, a pesar de la naturaleza pecaminosa que usted y yo seguimos compartiendo aún siendo salvos. ¿Qué es ser salvo? Hermanos, otra vez, un acceso a las riquezas del Señor Jesucristo. Por favor, estamos en Efesios 3 y veamos el versículo 12. En quien tenemos, en Cristo se refiere, seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Les digo que esta es una base esencial para entender este estudio y para que ustedes lo comenten en grupos pequeños. ¿Qué significa que yo sea salvo? Un acceso a las riquezas de Cristo, no que usted y yo
Cuando la Escritura habla de que hemos sido creados, somos una nueva creación, no significa una supernaturaleza que tenemos nosotros, donde ya no necesitamos de vida en Cristo, porque la Escritura siempre nos relaciona en Cristo, vida en Cristo. Por eso digo que es importante. Hermanos, usted y yo no tenemos vida por nosotros mismos. Tenemos acceso a la vida que es Cristo. Nosotros nos vivificamos en Él. Nosotros vivimos en Él, nos movemos en Él, nos potenciamos en Él. El apóstol Pedro, si usted recordará, en 2 de Pedro 1:4, dice que nosotros somos participantes de la naturaleza divina. Participamos de la naturaleza divina. No que nos es dado una sobrenaturaleza. Ahora, vamos por favor a Romanos 8:14 para fundamentar el punto de que qué significa nuestra nueva condición. Nuestra nueva condición, véalo con cuidado, en 8:14 dice, porque todos los que son guiados, mis hermanos, y reflexiones sobre esto, por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Nuestra naturaleza pecaminosa ahora es guiada hacia las riquezas de Cristo. Cuando iniciamos el día pensando, eso es importante, cuando nosotros iniciamos el día pensando que contamos con una humanidad inmune a la guía del mundo, no entendemos nuestra vida cristiana. No la entendemos. Vean que habla de una guía. Todo aquel que es guiado por el Espíritu de Dios es hijo de Dios. Si nosotros entendemos bien esta teología, cada día nosotros nos lleva a pensar que muy posiblemente aún nosotros como cristianos y salvos podemos ser guiados por el mundo, por la carne, por el demonio, aún nosotros como cristianos. La diferencia entonces es que nosotros nos fortalecemos en Cristo en contra del pecado. Pablo lo dijo muy claramente en Colosenses 1:29 cuando él hablaba que Cristo actuaba poderosamente en él. La potencia de Cristo actuaba poderosamente en él. Al final de su vida, de la vida de Pablo, a pesar, si usted está en Romanos todavía, vaya por favor a 7:20. ¿Qué va a decir el apóstol Pablo? Apóstol, en 7:20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pablo no recibió una supernaturaleza, como no lo recibimos ninguno de los que estamos acá. Nosotros recibimos por gracia un acceso a las potencias y riquezas del Señor Jesucristo. Y no es un evento, mis hermanos, porque si fuera una supernaturaleza, cuando nosotros nos convertimos, tal vez pensamos la palabra conversión como ¡ping!, ¿verdad? No sé si me explico, como que pasamos y ya, ¿verdad? Entonces como que la evangelización es ¡ping, ping, ping, ping! Listo, ya nos vemos en el cielo, ¿verdad? Nos vemos. No. Nuestra naturaleza pecadora ahora tiene en Cristo un camino, el único camino al amor de Dios. Este Pablo, que estamos leyendo acá en Romanos 7:20, dijo al final de su vida, aún con lo que acabamos de leer en Romanos 7:20, dijo, he peleado a Timoteo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, a pesar de ¿qué? Del pecado que mora en él y de su naturaleza pecadora. He guardado la fe. Luego dijo a Timoteo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ahora, esfuerzo
no significa capacidad humana para lograr algo, porque entonces no sería gracia. Esfuerzo es colocarnos a este acceso de la gracia que estamos hablando para ser transformados desde la permanencia en Cristo. Esfuérzate, hijo mío, en la gracia. Colócate. Procura colocarte delante de la gracia transformadora. Es más, le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo. Cuídate de pensar de que no debes esforzarte en colocarte delante de la gracia transformadora del Señor. Así que, cuando Pablo habla en sus otras cartas, por ejemplo a los romanos, mucho que escuchamos acerca de, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, por ejemplo Romanos 8:9, todo lo que nosotros hablamos en esa condición carne-espíritu, ahora ya tenemos una luz más para entender esto. ¿Qué es andar en el Espíritu, mis hermanos? Porque a veces nosotros escuchamos una y otra vez, pero de verdad la ventaja es que soy demasiadamente curioso, necesito entender qué me están diciendo y hago muchas preguntas. Entonces, ¿qué significa andar en la carne? Andar en nuestra propia fuerza humana, que por cierto el humanismo trata constantemente de potenciar como una solución humana. ¡Qué contradicción! Pero andar en el Espíritu, ¿qué significa? Andar en dependencia del Espíritu. Todos aquellos que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Guiados por el Espíritu. Bien, así que vivir según el Espíritu no tiene nada de místico, mis hermanos. Estamos en Romanos y otra vez revisemos 12:1. Inicia este capítulo de una manera extraordinaria. Vivir según el Espíritu no tiene nada de místico. Significa vivir un culto racional, intencional, consciente. Vean ustedes, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, intencional. Porque si usted y yo sentimos la dependencia de Dios, nuestra vida va a ser un culto consciente para llegar constantemente a la fuente de vida que es Cristo. Por eso habla de un culto racional. Es una irracionalidad pretender vivir la vida cristiana sin dependencia de Cristo, que es lo mismo que sentarnos en Cristo. Romanos 8:6 va a decir, porque ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Quieres paz en tu vida, mi hermano? ¿Quiere usted vivir paz en su vida? Tome en cuenta Romanos 8:6. Ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ocuparse del Espíritu es vida y paz. Hemos sido creados para ser amados por Dios, mis hermanos. Si hablamos de estructura mental, empiece a decirse esto constantemente, que es lo que la palabra revela. Usted ha sido, y yo, creado para ser amado por Dios. Desde el amor surgen las buenas obras que glorifican al Señor. Continuamos con Efesios capítulo 3. Vamos ahora a centrarnos más en esta porción de la Escritura. Nosotros somos nuevas criaturas, como la Biblia lo menciona, porque hemos sido redimidos, porque nosotros somos una nueva criatura delante de la santidad de Dios. Nosotros tenemos acceso por medio de Jesucristo, por medio de sus riquezas, a una vida posicionalmente santa. Así que cuando nosotros vemos en la Escritura de que todas las cosas son hechas nuevas, nosotros somos nuevas criaturas, el entendimiento es que ante los ojos de la santidad de Dios, pasamos de ser objeto de la ira a ser objeto del amor de Dios. Pasamos a ser enemigos de Dios, a ser ahora hijos aceptos en el amado. Así que todo lo que nosotros vemos en la Escritura, de que usted y yo somos nuevas criaturas, todas las cosas son hechas nuevas,
se refiere a la relación Dios-humanidad redimida. Porque si nosotros pensamos que somos nuevos en una naturaleza propia, nosotros ya no deberíamos depender de la fuente de vida que es Jesucristo. Y de eso no se trata la vida cristiana. A partir de este entendimiento, nosotros vamos dependientemente todos los días, aún siendo salvos, sabiendo nuestra vulnerabilidad. Porque si nosotros descuidamos este contacto, mi hermano, se lo voy a decir así, usted y yo somos capaces de hacer cualquier cosa cuando descuidamos nuestra permanencia con el Señor. Cualquier cosa, cualquiera. Y es necesario que nosotros volvamos a repasar constantemente esta lectura de Juan 15. Separados de mí, no pueden hacer nada. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Que esta teología quede bien fundamentada para que entendamos nuestra vida cristiana. No entendemos nuestra vida cristiana si nos da una confianza por el título de cristiano. Como soy cristiano, entonces no estoy expuesto a cuidado, ¿verdad? Estar sentados es descansar en el Señor. Es una posición de dependencia, ¿verdad? Dependencia. Nuestra vida como salvos es más bien ahora sí dependiente, porque antes vivíamos de una manera independiente, es decir, en desobediencia. Obediencia significa dependencia. Nosotros ahora somos totalmente dependientes. ¿En qué? En el poder de Dios que actúa en nosotros, como Pablo lo escribió en Colosenses. La potencia de Cristo que actúa en mí me lleva a hacer esto y lo otro. Ahora vamos a relacionar el descanso de Dios con nuestra vida en comunidad. Y es la porción de Efesios que vamos a quedarnos en versículo 14 al 21. Capítulo 3 del 14 al 21. Vamos a ver cómo en versículo 14 Pablo está mostrando una actitud de adoración. Leemos. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. En la primera parte hablamos que esta es la expresión visible de un corazón dependiente a Dios, entregado a Dios, sentado delante de Dios en Cristo. Doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Porque desde esta posición, mi hermano, desde la posición de dependencia, de adoración, surgen todas las bendiciones para el cristiano. Fluyen todas las potencialidades para el cristiano. Y una de esas cualidades es la confianza. Desde la adoración se desarrolla la confianza. Esto es importante porque cuando nosotros tenemos un tiempo de oración y terminamos ansiosos e inquietos, realmente el tiempo de estar sentados no ha cumplido su propósito. Y tenemos que revisar nuestra experiencia cristiana. Tenemos que aprender a descansar, y descansar lo estoy relacionando con confiar, confianza. Cuando nosotros nos sentamos y descansamos en Dios, debemos terminar confiando en Dios, en saber en las manos en las que estamos. Otra vez, si usted y yo terminamos una oración de confianza, inquietos y ansiosos, ¿qué sucede? Ese estado emocional nos va a llevar a actuar de una manera que más bien va a agravar nuestras situaciones. Por ejemplo, dice Proverbios 19:2, el entusiasmo sin conocimiento no vale nada, la prisa produce errores. Por eso iniciamos al principio. Nuestra vida cristiana ya tiene otra guía. ¿Recuerdan Romanos? Los hijos de Dios son los que son guiados. Y nuestra responsabilidad es buscar esa guía, evidentemente. Así que la prisa produce errores. Si nosotros terminamos un tiempo de estar sentados, descansando, inquietos, mis hermanos, con ese estado emocional, repito, vamos a pretender enfrentar las vicisitudes del día. Muy difícil. ¿Cuál es el motivo de la oración paulina en este texto?
que los creyentes, efesios, recibieran las riquezas de Dios, las cuales observamos al menos 4. Por ejemplo, que recibieran fortaleza, versículo 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, fortaleza. Amor, lo vemos en el 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cementados en amor, el 19 va a hablar de conocimiento, 19a, y de conocer el amor de Cristo, y luego el 19c va a hablar de plenitud. Véalo al final, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Otra vez, ¿qué estoy diciendo? Pablo está orando por los efesios por al menos 4 virtudes que vemos acá. Fortaleza, amor, conocimiento y plenitud. Ahora, viene el punto clave, mis hermanos, para mí, de esta predicación. Leamos otra vez 16 y 17 porque luego haré una pregunta muy importante. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cementados en amor, sigamos en 18, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, longitud, profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. La pregunta que hago en esta mañana es, ¿por qué será que Pablo pide fortaleza del Espíritu y el que Cristo habite en el corazón del creyente? Es decir, ¿acaso no habita ya Dios en el corazón del creyente? ¿Acaso no le está hablando a los efesios? Si usted lee el capítulo 1, durante el capítulo 1 habla de unas propiedades en Cristo maravillosas del creyente, y acá está pidiendo por que Cristo habite en el corazón del creyente. Fue una pregunta para mí importante que me hice en el texto, porque el fruto de la morada de Dios en nuestro corazón se relaciona con su permanencia. Otra vez, el fruto de la morada de Dios, el fruto, el ser fortalecidos, todas estas virtudes que acabamos de ver, el amor, la plenitud, el conocimiento, esas virtudes se relacionan con la permanencia, con nuestra permanencia con Cristo. En otras palabras, desde la permanencia el creyente recibe fortaleza, amor, conocimiento y plenitud. Entonces, ¿por qué estaba pidiendo que Dios habite en el corazón? No porque antes no habitara, porque esa es una consecuencia del ser creyente, sino que habite de tal manera que desde la permanencia el creyente sea y crezca en fortaleza, amor, conocimiento y plenitud. ¿Qué pasa? Pablo ora para que el Señor no solo habite en el corazón del creyente, sino que reine. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, nosotros no estamos llamados a vivir una vida cristiana por situaciones. Por ejemplo, vivo a Cristo en la iglesia, pero no en redes sociales. Vivo a Cristo en comunidad, pero no en intimidad. Por eso es que Pablo ora para que Cristo, más que habitar, reine en el corazón del creyente. Porque si nosotros pensamos que nuestro cristianismo es situacional, entonces vamos con el efecto inverso. Nosotros no creceremos en fortaleza, en amor, en conocimiento de Cristo, ni en plenitud de vida cristiana o en plenitud de Cristo. Así que es imprescindible que el Señor reine más que habite en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque si Cristo no solo habita, sino que reina en el corazón del creyente, el creyente es fortalecido para amar. Es la única manera, mis hermanos, y el único camino para que nosotros crezcamos en el amor, tiene que estar relacionado con el señorío de Jesucristo en nuestro corazón. ¿Y cómo nosotros expresamos este señorío? Porque nosotros conscientemente, con un culto racional, buscamos a nuestro Señor. Todo aquello que ocupe el lugar en nuestro corazón que no sea Cristo, es un Señor en minúscula de nuestra vida. Y ese Señor va a tener su doctrina. Y ese Señor
va a tener su enseñanza. Ese Señor va a tener su fruto también en nosotros. Cualquier cosa, mis hermanos. Eso es lo que llamamos ídolos. Así que no puede una persona servir a dos porque amará a uno y despreciará al otro. Hermanos, estamos hablando de la palabra de Dios. ¿Es fácil el cristianismo? No, no es fácil. Es más, es imposible. Es imposible. Por eso es que si nosotros no permanecemos en Cristo, podemos permanecer en el título de cristianismo, o una persona, ¿verdad? Pero no desde la vivencia de Cristo. Fortalecidos para amar es importante porque es posible ser muy activo en una obra, la que sea, ¿verdad? Pero sin amor. Es lo que Pablo dice: y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, la única manera que nosotros crezcamos en el amor es dejándonos amar por Dios. Esa es la dinámica para el crecimiento de su amor. Dejándonos amar por Dios. Vean el papel que tenemos nosotros. Dejándonos amar por Dios. Qué contradictorio que viviendo una vida lleno de dolor, lleno de diferentes circunstancias, de consecuencias desagradables, uno y otra, tras día y tras día y tras día, y que un corazón se resista al amor de Dios. Así que nuestro papel colaborativo es dejarnos amar por Dios, y así es como crecemos nosotros en el amor. No es por obras, mis hermanos, porque si nosotros somos amados es por gracia. Así que el amor no es una obra, no es un esfuerzo que yo hago, una disciplina que yo hago. Si yo hago una agenda específica, entonces voy a ser más amoroso con mi familia. No se trata de eso, nos equivocamos. Se trata de entregarnos al amor de Dios, desde la posición de descansar en Él, de sentarnos en Él, y de decir: Señor, yo no sé amar, por eso yo necesito dejarme amar por ti, para que me enseñes a amar. Así de sencillo. Esa es la quietud desde la cual vamos a la obra de esa quietud. Para amar, no hagamos un plan para crecer en amor. Empezamos estando sentados y descansando en Él para que empiece a surgir el fruto del amor en nosotros. Y todo es de Dios para que nadie se... Amén. Así que nosotros no crecemos en el amor desde el título de cristianos, sino desde la vivencia de Cristo. Simple. ¿Queremos crecer en el amor? Vivamos a Cristo. Para que sintamos la necesidad del amor de Dios, debemos conocer ese amor. Esto es lo que Pablo fundamenta en 18 y 19. Vamos allí. Otra vez. Para que nosotros nos dejemos amar por Dios, debemos conocer ese amor. Por eso Pablo dice que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Hermanos, relacionamos que el amor de Dios es confianza. Conocer el amor de Dios nos lleva a un profundo descanso, mis hermanos, y una profunda confianza para sentirnos seguros, protegidos, guiados y consolados. Hablando de la confianza, por favor busque Romanos 8, capítulo 8. Nada más quiero hacer una mención acá rápido. Estamos hablando que el amor de Dios, para que usted sepa que se está dejando amar por Dios, usted debe de estar experimentando la confianza del amor de Dios, la protección, la seguridad, la guía del amor de Dios. Miren, un ejercicio muy sencillo. Si yo, creo que lo he compartido antes, si yo puedo levantar algo de 5 kilos, ¿verdad? ¿Creen ustedes que pueda levantar algo de 1 kilo? Por supuesto, ¿verdad? Es una lógica sencilla, ¿verdad? Si puedo levantar algo de 5 kilos, puedo levantar algo de 1 kilo con toda confianza, evidentemente, ¿verdad? Bien, Romanos 8, 32. Quédese con esta ilustración para que lo relacione con Romanos 8, 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también
con Él todas las cosas. ¿Qué hizo usted o qué hice yo para que Cristo fuese entregado por usted y por mí? Nada. ¿Qué hicimos para merecer el amor de Dios? Nada. Absolutamente nada. Y si lo más sublime nos fue dado, ¿cómo no se nos dará todas las demás cosas? Por eso les hice la ilustración. Si se puede alzar 5 kilos, tendremos la confianza de alzar 1 kilo. Si Cristo fue entregado por nosotros, ¿cómo dudaremos de todas las demás cosas? Incluyendo el amor en nuestro corazón, para que sepamos amar. Y así como lo principal fue dado sin esfuerzo humano, todas las demás cosas son dadas por gracia, para que en todo prevalezca el plan salvífico del ser de Dios. El conocimiento del amor de Cristo es necesario que madure y se complemente desde la vivencia en comunidad. Todo lo que hemos estado hablando es una relación con Cristo, ¿verdad? Que es la fuente, la primera fuente. Pero, si usted se fijó muy bien, volvamos otra vez a Efesios, por favor, capítulo 3. Pablo va a hablar en versículo 18, cuando estaba hablando de conocer el amor de Dios, ¿verdad? De Cristo, conocer su longitud, profundidad y altura. Pero fíjense ustedes lo que dice el 18. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. Y esta observación es importante, porque habla de comprender y vivir el amor de Cristo con todos los santos, es decir, en comunidad. Y aquí enlazamos lo que Pablo está pidiendo por los efesios. Solo en comunidad nosotros vamos a crecer. Recuerden que Pablo antes estaba pidiendo para que Cristo reine, habite, crezca en el corazón del creyente. ¿A qué se refiere? Ya lo hablamos. Aparte de que Cristo reine, principalmente, es para que se desarrolle, para que madure. ¿Y cómo madura? Madura en comunidad. Porque desde comunidad nosotros, por ejemplo, desarrollamos el amor servicial proyectado hacia el otro, la compasión, la paciencia, la tolerancia, la aceptación de toda persona. Desde el amor comunitario se levanta la voz en contra de la injusticia, por ejemplo. Se procura el bien y el cuidado del otro, por ejemplo. Es decir, el amor madura y crece en comunidad. La vida en comunidad inicia desde el estar sentados con Cristo, llenándonos de la plenitud del amor. Bien, entonces, esa plenitud que habla Pablo al final del 19, ¿verdad? Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, busca proyectarse al prójimo. Y este fue el lindo desafío que se tuvo para relacionar Efesios 3 con vivir en comunidad. Y me parece que la clave está acá. La vida en comunidad, otra vez, inicia desde el estar sentados con Cristo. Y este fortalecimiento del amor se proyecta, busca compartirse, busca proyectarse. Y esta plenitud buscará proyectarse al prójimo, empezando, por supuesto, y como muchas veces hemos dicho, desde nuestra familia nuclear. Quisiera terminar este mensaje volviendo a enfatizar el principio ya expuesto, que de verdad, mis hermanos, me parece muy importante, porque si nosotros, si ya lo hemos entendido, excelente, si continuamos luchando con el concepto, es bueno, para que sigamos indagando, porque me parece que sobre la base que vamos a terminar repasando, va a ser el estímulo o la motivación para que nosotros busquemos la dependencia diaria del Señor Jesucristo. ¿Qué hablamos? Ser salvos en Cristo significa que nuestra humanidad, aún relacionada con los impulsos pecaminosos, puede tener acceso con confianza, que fue lo que hablamos, al trono de la santidad de Dios. Por eso somos nuevas criaturas. Por eso todas las cosas han sido nuevas. ¿Por qué? Porque ¿qué condición humana caída puede tener acceso al trono de Dios? Ninguna. Eso es lo que entendemos nosotros por santidad. Si entendemos esto, sabemos que esa facultad en Cristo
Mientras nosotros permanezcamos en Cristo, tenemos entonces ese acceso al trono de la gracia de Dios. Cristo nos santificó y justificó, es decir, Él fue el que quitó nuestra condena por el pecado. Creer que la conversión nos lleva a una supernaturaleza corre el riesgo de que descuidemos el ir constantemente a la única fuente de vida que es Cristo. Y concluyo este mensaje con la siguiente idea. La forma en que permanecemos en nuestra vivencia cristiana es desde la dependencia de Cristo. Un creyente que entiende y vive este recurso de la gracia mostrará las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y el primer beneficiario es la familia, cuyos miembros saludablemente se proyectarán a la comunidad. Así que todo empieza, mis hermanos, desde el entendimiento del por qué y para qué usted y yo somos cristianos. ¿Por qué usted es cristiano? Dígame. O piénselo, o discútelo en un grupo pequeño. ¿Para qué? Para que usted demuestre al mundo una humanidad dependiente de las inescrutables riquezas de Cristo que nos salvó.